Bienvenidos a Retrobasket Spain. Hoy os traemos una nueva revista norteamericana titulada Basketball Forecast. En concreto, el forecast, el pronóstico de la temporada 84-85. Estamos ante una revista muy relevante porque es una foto fija de lo que era la NBA justo antes de la llegada de Michael Jordan. Aunque el nombre de la revista sea diferente, se trata exactamente de la misma revista que vimos recientemente, es decir, de Pro Basketball Illustrated, que salía a la venta con dos cabeceras diferentes, Pro Basketball Illustrated y Basketball Forecast, pero los contenidos eran los mismos. De hecho, próximamente vamos a tener en la edición de Revistas sin Comentario una revista de la previsión de la temporada 86-87, que básicamente es un calco de la última que vimos que analizaba la temporada 85-86. Pero tiene algunos artículos diferentes dedicados a Patrick Ewing, Olajuwon, Michael Jordan y Larry Bird, que hacen que considere interesante también su publicación. La revista es completamente en blanco y negro, salvo esa foto que estáis viendo de Magic Johnson, pero eso no le resta calidad de ningún modo. De hecho, el contenido es muy interesante como un resumen en prosa, como dije en el anterior vídeo, de todas las estadísticas de la temporada anterior. Tras el sumario nos vamos a encontrar las estadísticas de la temporada que incluyen datos muy interesantes. El rookie del año había sido el jugador de portada Ralph Sampson. El este se veía como mucho más poderoso que el oeste, un oeste en el que solo los Lakers habían superado las 50 victorias. El máximo anotador en esa temporada había sido Adrian Dantley, seguido curiosamente de Mark Aguirre. En rebotes, por supuesto, Moses Malone era el líder. En asistencias teníamos a Magic Johnson, seguido de Norm Nixon. Otro dato curioso, ya sabéis la rivalidad existente entre ambos. Máximo taponador era Mark Eaton. Y uno de los datos que más me llama la atención, no voy a detenerme en todos ellos, es que el jugador que más minutos jugó en esa temporada regular fue nada más y nada menos que Jeff Ruland. Por tanto, esa fama de jugador de cristal, siendo cierta, se ve que si el hombre estaba en buena forma, si su salud le respetaba, podía dar muchísimo de sí. Continuamos con el listado del draft, famoso draft de 1984, que por cierto, os adelanto, va a ser el próximo draft que veamos en el canal, y vais a ver que más que un draft, con esas 10 rondas, parece más bien un censo electoral. Y pasando a lo que es el contenido general de la revista, vamos a ver equipo a equipo un repaso de lo que había sido la temporada anterior y la previsión de la siguiente temporada. Nuestro repaso comienza con Los Ángeles Lakers, que tras un récord de 54-28 habían caído en la final de la NBA frente a los Boston Celtics. Y básicamente el resumen de la temporada indica que los Lakers eran inferiores en lo físico a los Celtics. Consideraban que Kareem Abdul-Jabbar estaba muy solo y esa era la principal razón por la que el equipo no había conseguido imponerse en la final. Curiosamente, en casi todas las revistas que veamos de este formato, se nos habla de que se avecinaba el último año en la carrera de Abdul-Jabbar. Estamos aquí ante un Abdul-Jabbar de 37 años y supuestamente el año que estaba por venir iba a ser el último de su carrera. Continuamos con el equipo que había ocupado el segundo puesto en el Pacífico, los Portland Trail Blazers, con un récord de 48-34.
la previsión era que repitiesen ese puesto y de hecho lo hicieron en la temporada siguiente, en la 84-85, pero con menos victorias. Se quedaron en 42. Estamos ante unos Trailblazers diferentes de los que después pudimos conocer. Tenemos, por ejemplo, a un Clyde Drexler rookie, que sí, veis, aparece en la foto, pero que esa primera temporada tan solo había promediado 7 puntos por partido. Los principales jugadores en aquel momento en los Portland Trail Blazers eran, entre otros, Michael Thompson y Jim Paxson. Y también se habían hecho en esa temporada anterior con los servicios de Audie Norris, que en su primera temporada había promediado 4,5 puntos por partido. Y por supuesto, de cara a la siguiente temporada, se esperaba que Sam Bowie fuese un factor determinante en el crecimiento del equipo, entonces entrenado por Jack Ramsey. Proseguimos con los Phoenix Suns, que habían sido cuartos el año anterior y la revista pronosticaba que iban a quedar en tercer puesto en la temporada siguiente. Y curiosamente así lo hicieron, aunque pasaron de 41 victorias, 41 derrotas y quedar cuartos a un balance de 36 victorias y 46 derrotas, quedando terceros paradójicamente en el Pacífico. Hablamos de unos Suns con Larry Nance, Alvan Adams y sobre todo la presencia de Walter Davis. Y también tenemos, por ejemplo, a James Edwards por ahí, que era un jugador con bastante mala fama en todo lo que era el aspecto no anotador en aquella época. También andaba por ahí Maurice Lucas, pero la cuestión es que Phoenix estaba a punto de enfrentarse a unos años oscuros en los que las drogas hicieron mella prácticamente en todo el roster. Nuestro siguiente equipo son los Seattle Supersonics, que también desde la temporada que están analizando aquí a la siguiente empeoraron su récord de victorias-derrotas. Tenemos aquí un equipo que venía de un 42-40, pero que con la marcha de Gus Williams y quedándose Jack Sigma como único, digamos, jugador estelar del equipo, con un joven recién llegado, Tom Chambers, estamos ante unos Supersonics que, como os digo, quedaron en cuarta posición tal como preveían, pero con un récord de 31-51. Es decir, cayeron en 11 victorias respecto a la temporada aquí analizada. Proseguimos con los Warriors, para los que preveían repetir el quinto puesto, pero a pesar de tener un equipo realmente con algunos jugadores destacables como Joe Barry Carroll, del que hablamos recientemente, Lester Conner, Purvis Short, Sleepy Floyd, a pesar de todo esto, finalmente acabaron sextos en el Pacífico y con un horrible récord de tan solo 22 victorias. Por tanto, cayeron 15 victorias respecto a esta temporada 83-84 que aquí se analiza. A continuación tenemos a Los Ángeles Clippers, cuyos dos jugadores estelares en aquel momento eran Norm Nixon y Terry Cummings, y que dentro de siempre esos puestos bajos que ocupaban, pasaron del sexto al quinto puesto, aunque aquí pronosticaban que iban a quedar sextos, subieron un puesto, aunque eso sí, tan solo ganando un partido más. Pasaron del 30-52 que tenemos aquí a un 31-51. Y como os digo, tanto Nixon, que aún era un jugador importante, venía con ese aura de jugador relevante de los Lakers, como Cummings, eran los dos jugadores más importantes en un equipo en el que también andaba por ahí James Donaldson y un muy joven Ricky Pierce tras una mala experiencia
en los Pistons y antes de convertirse en un jugador relevante en los Milwaukee Bucks. A continuación tenemos a Utah Jazz, que venía de haber sido líder en la Midwest en la 83-84 con un récord de 45-37. Estamos ante unos Jazz previos a la llegada de Karl Malone, en los que el jugador estelar era Adrian Dantley. Y precisamente debido a la lesión que sufrió en la temporada siguiente, que le privó de jugar casi 30 partidos, Utah cae de ese primer puesto al cuarto en la Midwest en la siguiente temporada, aunque eso sí, tan solo perdiendo 4 partidos más de estos 45-37 que vemos por aquí. Aparte de Adrian Dantley, tenemos a un Mark Eaton que en aquel momento destacaba como uno de los mejores pivots defensivos de la NBA. Darrell Griffin era como el segundo de a bordo a la hora de anotar, después de Adrian Dantley, y también andaba ya por ahí, iba a llegar en la siguiente, digamos, temporada. No, ya estaba por ahí, perdón, desde la temporada 83-84 como rookie Thurl Bailey, ya sabéis, uno de esos jugadores que también estuvo en la primera época de Malone Stockton. Y por tanto, ya tenemos aquí, digamos, el germen de parte de esos primeros Utah Jazz que después conocimos en la segunda mitad de los 80. Y por cierto, en la siguiente temporada se iba a incorporar un rookie, John Stockton, al que definen en este resumen como un base con gran capacidad a la hora de penetrar. Como siempre, los scouting, la idea, la imagen que se tenía de jugadores de la NBA cuando estaban en la NCAA muchas veces varía mucho de lo que después ofrecieron en su paso por el baloncesto profesional. A continuación tenemos a los San Antonio Spurs de George Gervin, para los cuales la revista era muy optimista, los veían como posibles segundos clasificados, a pesar de venir de un récord de 37-45, que el resumen achacaba a una lesión sufrida por Artis Gilmore, que le había privado de jugar durante al menos un mes debido a una lesión en la cara. Aparte de Gervin y Gilmore, también andaban por ahí jugadores como Jim Vance, jugador que aparece en la foto de la izquierda, Mike Mitchell, otro jugador con una gran capacidad anotadora, y Alvin Robertson, que se iba a incorporar en la temporada siguiente en calidad de rookie. Y a continuación tenemos a un equipo jovencísimo, llevaban unos 3-4 años en la NBA, los Dallas Mavericks, y que ya, de una manera muy rápida, algo inhabitual para un equipo en expansión, ya se habían convertido en un equipo de playoffs. Ya sabéis, esos Mavericks con Rolando Blackman, Mark Aguirre, también el jugador que tenemos aquí en la izquierda, Brad Davis, jugador muy admirado en los Mavericks, con gran capacidad anotadora desde larga distancia. También estaba por ahí ya Dale Ellis, aunque ya sabéis que en los Mavericks no le fue muy bien y lo veían aquí como carne de traspaso. Y entre los jugadores altos, por ejemplo, estaba Curt Ninfius, muy curioso, ¿vale? Curt Ninfius, que después estuvo en el Caja Canarias, es uno de los jugadores que nos mencionan entre los jugadores del juego interior de estos Mavericks. Y la verdad es que en el caso del equipo de Dallas, el pronóstico fue acertado. Los veían como terceros y de hecho fue el puesto que ocuparon con tan solo una victoria respecto a esta temporada 83-84. De este 43-39 pasaron a un 44-38. Proseguimos con los Rockets y la verdad es que es muy difícil comprender, aunque viniesen de un récord de 29-53, resulta difícil comprender que los vieran como posibles cuartos clasificados cuando
a la ya presencia de Ralph Sampson se iba a incorporar Akin Olajuwon. Era lógico, por tanto, pensar que el equipo iba a mejorar tanto en victorias como en puesto, y así lo hicieron. Quedaron en segundo lugar en la Midwest y tercero en toda la conferencia oeste, con 48 victorias y 34 derrotas. Es decir, la llegada a este equipo de Olajuwon supuso una mejora de 19 encuentros de una temporada a la siguiente. Pero con quien la revista patinó estrepitosamente fue con los Denver Nuggets, a los que, después de un récord de 38-44, los veían en el quinto puesto de la Midwest Division. Y nada más lejos de la realidad. Denver quedó en la temporada siguiente, en la 84-85, en el primer puesto de la Midwest Division, segundo puesto de la conferencia oeste, con un balance de 52 victorias y 30 derrotas, lo que suponía una mejora de 14 encuentros respecto a la temporada anterior. Básicamente, el comentario que nos aparece nos indica cierto pesimismo en torno a la marcha de Kiki Van de Wyk a cambio de Calvin Natt, Wayne Cooper y Fat Lever, pero el efecto fue el opuesto al que aquí preveían, y Denver se hizo con, ya os digo, el segundo puesto en la conferencia oeste. Y para terminar con la Midwest y con el oeste, con los que sí acertaron fue con los Kansas City Kings, un equipo que había ocupado el último puesto de la Midwest y repitió posición. Y de hecho sus registros descendieron, pasaron del 38-44 que vemos por aquí a un 31-51. Como veis, había muchos viejos conocidos en estos Kings. Eddie Johnson, que ya sabéis, jugador sobre todo, podríamos llamarlo unidimensional, de esos jugadores que básicamente se dedicaban a anotar. Larry Drew también estaba por ahí. Y Reggie Theus, tras abandonar los Chicago Bulls, también era uno de los jugadores más importantes de unos Kansas City Kings que pecaban sobre todo de un pobre juego interior. Entre los jugadores que teníamos en el juego interior estaban, entre otros, Larry Michaud, que estaba entre los suplentes de este equipo, y el pívot del equipo era LaSalle Thompson, del que comentan por aquí. Era un jugador sobre todo brillante en el aspecto defensivo, en el rebote, pero no así en el ofensivo. Continuamos con un artículo dedicado al rookie, en torno al cual había una mayor expectativa. Vais a observar que realmente Michael Jordan, aun siendo un gran jugador, todavía no era alguien que diese para hablar de él, hacer un artículo. Todavía era solo un posible gran jugador. El artículo ya nos habla de esas torres gemelas. Fue, digamos, un adjetivo que se le puso a esa pareja de jugadores, Sampson, Olajuwon, desde el mismo momento en el que Olajuwon es seleccionado. El artículo nos comenta que no era la primera vez que se intentaba un experimento de poner a dos jugadores por encima de 7 pies en la cancha. Sí era la primera vez en la que los dos tenían un nivel de calidad tan alto, y era algo con lo que había que trabajar. No era algo que, digamos, garantizase el éxito. Había que conseguir, en este caso nos comentan, que Ralph Sampson fuese el jugador que se acoplase a la posición de ala pívot. Vais a ver que las expectativas en torno a Olajuwon eran ya muy grandes, y era algo realmente llamativo, puesto que llevaba muy pocos años jugando al baloncesto. Poco antes de ser seleccionado por la Universidad de Houston fue cuando se inició en este deporte.
Y otro dato curioso que aparece a lo largo del artículo es que Olajuwon aprendió a desarrollar su juego en un centro recreativo o algo así que había en el centro de Houston, en el cual jugaba partidos con el mismísimo Moses Malone. El siguiente artículo es otro ejemplo de la situación de la NBA previa a la llegada de Jordan. Nos hablan de una especie de Dream Team, no lo llaman especialmente exactamente Dream Team, sino All Dream Team, es decir, el equipo como de todos los sueños. Y fijaos en sus componentes. Magic Johnson y Isaiah Thomas como jugadores exteriores, y la tripleta interior estaría formada por Bernard King, Larry Bird y Kareem Abdul-Jabbar. Estos eran los 5 mejores jugadores de la NBA en ese momento previo a la llegada de Michael Jordan. De hecho, si os fijáis, quizás parte de esas rencillas entre Thomas y Jordan vengan precisamente de que Thomas perdió ese protagonismo que tenía en la NBA, tanto como jugador de los Pistons como jugador relevante en la ciudad de Chicago. Este es un dato también muy importante. En Chicago, antes de la llegada de Jordan, eran más bien seguidores de los jugadores nacidos en Chicago. Siempre ha habido una gran tradición de jugadores procedentes de Chicago que han sido estelares en la NBA, y en este momento ese jugador que representaba a los jugadores de Chicago era Isaiah Thomas, que hasta la llegada de Jordan era muy bien recibido cuando jugaba frente a los Bulls, pero que a partir de la llegada de Michael Jordan evidentemente perdió ese trato de favor por parte del público, y probablemente fuese una de las razones que llevó a ese, a ese desencuentro entre ambos jugadores y a esos celos por parte de Thomas. Y si el primer equipo, es decir, el equipo titular de este Dream Team, resulta interesante, creo que lo es mucho más el segundo equipo, que estaría compuesto por Sidney Moncrief, Jim Paxson, que siempre muchos de vosotros ya me habéis comentado que era el hermano bueno. Aquí tenemos otra prueba, era componente del segundo quinteto, segundo quinteto de ese posible Dream Team en ese año 83-84. Tenemos también a Adrian Dantley, anotador supremo en aquella época en la NBA, un jugador de esos que a pesar de su pequeño tamaño eran capaces de jugar en el poste, jugar interior. Por supuesto tenemos al Dr. J, y el quinteto no podía ser de otra manera, estaba culminado por Moses Malone en el puesto de pívot. Proseguimos con un artículo dedicado a los vigentes campeones en la temporada 83-84, los Boston Celtics, y es realmente curioso porque básicamente nos dan a entender que en base a esa maldición que había durante tantos años, no era posible que Boston se hiciese con el anillo. Hacen muchos chistes, muchos juegos de palabras, como diciendo que podías apostar por cualquier equipo antes que por los Celtics, porque era imposible en aquel momento repetir campeonato. Estamos ante un equipo que tenía a Cedric Maxwell como, jugador diferente a los que después, vimos en las épocas ya más últimas de aquellos Celtics. Kevin McHale aún era sexto hombre. Y estamos ante unos Celtics que seguían impidiendo que los Lakers los derrotaran en una final de la NBA. En este caso lo achacaban todo a una debilidad mental, podríamos decir, a la hora de afrontar situaciones difíciles, por ejemplo los tiros libres, por parte tanto de Magic Johnson como de James Worthy. A continuación tenemos enumerados todos los campeones desde la temporada 70-71 en adelante, y cómo todos ellos
sufrían la maldición de los campeones y caían en la temporada siguiente. Nos explican qué ocurría en cada equipo, equipos incluso que mejoraban teóricamente desde el año en que habían sido campeones al siguiente, pero aún así caían, equipos víctimas de lesiones como esos Blazers de Bill Walton, etcétera, etcétera. Lo tenéis todo por ahí. Y para terminar, antes de comenzar el repaso de los equipos de la conferencia este, aparte del magnífico anuncio del libro del poder de la brujería con amuleto incluido que tenéis a la derecha, tenemos el final del artículo en el que por un lado se establece una comparación entre esos Celtics vigentes campeones con los Celtics de Bill Russell. E igualmente se analizaba qué necesitaba el equipo para mantenerse victorioso en la siguiente temporada y una de las cosas principales que indican es que necesitaban a alguien que le diera minutos de reemplazo de calidad a Robert Parrish. Eso no llegaría hasta un par de años después con Bill Walton. Comenzamos el repaso de la división central con los Detroit Pistons, que ya habían llegado a playoffs tras una larga sequía y quedarse siempre en la temporada regular, y ya estaba por ahí Isaiah Thomas, Billy Laimbeer, y de hecho los apuntaban como candidatos a ser campeones en la división en la temporada siguiente. Pero, sin embargo, quedaron en segundo puesto con un récord de 46-36. Es decir, fue un pequeño paso atrás. Pasaron de 49-33 en la 83-84 a 46-36 en la 84-85. Ya os digo, fue un pequeño paso atrás o un estancamiento en la evolución de esta franquicia. Curiosamente, a Milwaukee, que había quedado primero en la central, lo ponían como candidato al segundo puesto, pero el equipo de Don Nelson mejoró sus resultados, pasó de 50 a 59 victorias, uno de los mejores registros históricos de esta franquicia, aparte de los registros de la época de Abdul-Jabbar. Y en favor de la revista hay que decir que aún no se había producido el traspaso que mandó a Marquis Johnson a los Clippers a cambio de Terry Cummings. Evidentemente Terry Cummings reforzó mucho a unos Bucks que pecaban de un pobre juego interior y eso facilitó la mejora en el rendimiento de la franquicia en la temporada venidera, es decir, en la 84-85. Proseguimos con los Atlanta Hawks, que venían de una temporada, podríamos decir que aceptable, con un registro de 40-42, cercanos al 50%, pero a pesar de la previsión que los colocaba en un tercer puesto, tuvieron una 84-85 en la que Dominique Wilkins podríamos decir que estuvo muy solo y Atlanta se fue a un registro inferior y ni siquiera llegó a jugar los playoffs. Jugadores como Antoine Carr, Cliff Leviston, Kevin Willis, que reforzaron el equipo y la verdad son jugadores que asociamos con esos Hawks, estaban muy verdes, eran muy jóvenes, aportaron bastante poco. El jugador que secundó a Wilkins en el apartado anotador fue Eddie Johnson, no el Eddie Johnson que todos conocemos, otro Eddie Johnson que jugó en aquellos años y que tiene una historia bastante truculenta de la que ya hablaremos en algún que otro vídeo, y otros jugadores más veteranos, léase Trish Rollins, Randy Whitman, aportaban muy poco en el aspecto ofensivo. Continuamos con los Bulls y podéis ver, el pronóstico era que quedasen cuartos, cuando finalmente quedaron terceros en la central, y incluso a pesar de la llegada de Michael Jordan, al que calificaban como un jugador explosivo, talentoso, que había brillado en las Olimpiadas y que tenía capacidad de ser un jugador
dominante, no consideraban, no daba la sensación de que la llegada de Jordan fuese a transformar a los Bulls. Todo lo que vamos a leer, tenemos por ahí al entrenador Kevin Lafferty, Orlando Woolrich y el resto de jugadores que andaban por la franquicia. Digamos que nos hablan de un equipo, Quintin Dailey también andaba por ahí, nos hablan de un equipo perdedor y que daba la sensación de que iba a seguir siéndolo. Es decir, simplemente le veían cierto margen de evolución, pero muy poco. Vais a ver eso, que todavía no había esas expectativas que poco después, nada más empezar la primera temporada, ya se generaron entre los aficionados, entre medios de comunicación, etc. En cuanto a los Indiana Pacers, la predicción fue generosa con ellos. Los ponían en quinto lugar de la central y esperaban que tuviesen alguna ligera, si no mejoría, al menos mantener resultados, pero estamos ante un equipo bastante pobre, aparte de Clark Kellogg, Steve Stepanovic o Herb Williams y la selección en el draft de Bernd Fleming. Era un equipo bastante pobre, todavía no habían llegado esos jugadores que los transformaron en un equipo al menos pujante en la conferencia este, y como os digo, quedaron sextos, quedaron últimos en su división. Por contra, los Cavaliers de George Karl, a los que abocaba la revista con su pronóstico al sexto puesto, mejoraron en 8 victorias respecto a esta temporada 83-84, se fueron a 36 victorias e incluso llegaron a playoffs y consiguieron incluso una victoria en playoffs en primera ronda frente a los Celtics. Hablamos de unos Cavs que tenían como jugador estrella a Walt Be Free, pero en el que hubo muchos jugadores de reparto, de los que van aquí a mencionar, que no lo hicieron nada mal. Por ejemplo, Paul Thompson, que después jugase en el Barcelona, Mel Turpin, dentro de, llamémoslo, la mediocridad que siempre le acompañó, tuvo una buena temporada también. Y otros jugadores como Roy Hinson, Phil Hubbard y Johnny Davis también hicieron un papel destacable para que los Cavaliers dejasen de ser uno de los peores equipos de la NBA. Dejamos la central, nos vamos a la división Atlántico. Tenemos a los Celtics, por supuesto, con ese 62-20 que los había hecho líderes tanto de división, conferencia como de campeonato. Y hay que decir que mejoraron registro. Es decir, en la siguiente temporada, en la que aquí se analizaba o se pronosticaba, mejor dicho, llegaron a 63 victorias. Mejoraron en una victoria, pero cayeron en la final de la NBA, como todos sabéis, frente a Los Ángeles Lakers. Para mí es muy importante destacar que tanto estos Celtics como los propios Lakers, de no ser por la presencia del otro equipo, habrían sido equipos que habrían cosechado muchas más victorias, muchos más campeonatos de la NBA. Estos Celtics, sin unos Lakers tan pujantes, probablemente se habrían ido a 5 o 6 anillos. Los propios Lakers, que desde principios hasta finales de los 80 siempre estaban ahí, habrían también conseguido más de esos 5 anillos que consiguieron. Y con esto quiero poner en valor que la gran rivalidad entre diferentes equipos hace que, incluso consiguiendo menos anillos, se les pueda poner al mismo nivel que otros equipos posteriores que ganaron más anillos. Y estoy hablando, por supuesto, de los Chicago Bulls, entre otros equipos. Todos sabemos de la grandeza de Michael Jordan. No voy a ser yo quien la ponga en duda, pero esos Bulls no tuvieron un gran rival que, digamos, pusiera en peligro su supremacía. Continuamos con los Sixers, que tras tener el campeonato, tras ser campeones en la 82-83, habían tenido un mal 83-84, una mala temporada, sobre todo debido
a los problemas físicos de Moses Malone. Y la verdad es que creo que hubo un error en la gestión del equipo, porque si vemos aquí, estamos ante unos Sixers que en esa temporada 84-85 que estaba por venir, el pronóstico era que quedaran segundos y que resurgieran una vez que Malone volvía a estar sano, y así fue, se fueron a 58 victorias y además contaban con la presencia de Charles Barkley, había sido seleccionado como rookie en el draft del 84, por tanto es otro de los jugadores que contribuye a esa mejora de la que estamos hablando en la temporada siguiente, pero a partir de ahí errores en los traspasos, sobre todo, diría yo, hacen que no se produzca una transición que habría podido ser una transición dulce de la era Dr. J. Malone a una era victoriosa en torno a Charles Barkley, y Filadelfia se convirtió, como todos recordaréis, en un equipo perdedor, en un equipo poco atractivo, diría yo, incluso con la presencia de Charles Barkley. Proseguimos con unos Bullets que, aunque la revista veía que iban a quedar terceros, quedaron cuartos, pero paradójicamente mejoraron su registro de victorias, volvieron a jugar en playoffs, igual que habían hecho en la 83-84, e iniciaron una rivalidad de 2 años en playoffs con los 76ers. Y la verdad es que Washington podría haber quedado mucho mejor clasificado, puesto que esa pareja interior que iban a poder tener con Jeff Ruland y Cliff Robinson era realmente poderosa y hacía ser muy optimistas. Desgraciadamente, Ruland, tras esta temporada de la que hemos hablado anteriormente en la revista, en la que fue el jugador que más minutos disputó, solo pudo jugar 37 partidos en la siguiente temporada. Robinson sí pudo rendir a gran nivel, y además andaba por ahí Gus Williams, uno de los mejores bases, diría, de finales de los 70, principios de los 80, un base muy ofensivo y que creo que puede dar pie a que hagamos algún vídeo de él. A continuación tenemos a los New York Knicks de Hubie Brown, y liderados en la cancha por Bernard King, y el pronóstico para ellos era el cuarto puesto. Venían de un registro de 47 victorias, 35 derrotas en la temporada anterior, pero los Knicks llegaron a perder hasta 23 partidos más, quedándose en solo 24 victorias en la siguiente temporada. Este registro es muy fácil de explicar si tenemos en cuenta que Bernard King, que ya en la 83-84 había tenido que jugar con graves problemas físicos en sus manos, en los dedos, que le habían obligado a modificar su tiro y a aprender a tirar con la palma de la mano, se perdió casi 30 partidos en esa siguiente temporada. En los 55 que jugó, promedió más de 30 partidos, pero perderse más de 30 puntos, pero perderse más de 30 partidos condicionó mucho a unos Knicks que además no pudieron contar en ninguno de esos encuentros con un Bill Cartwright, el pívot titular, coestrella del equipo junto con Bernard King, que tuvo una lesión que le privó de jugar durante toda la temporada. De este modo, el jugador interior más destacable ese año para los Knicks fue Pat Cummings, un ala pivot del que hablan mucho en todas estas revistas de la época. Personalmente, ni siquiera le pongo cara, por tanto se me hace muy interesante hablar de él en la próxima temporada de Grandes Desconocidos, y probablemente así lo haga. Y nuestro repaso termina con unos Nets a los que ponían como candidatos al quinto puesto en el Atlántico. Finalmente llegaron a quedar terceros, aunque paradójicamente con un peor registro de victorias-derrotas. Son unos Nets con Michael Ray Richardson como jugador estelar. También estaba por ahí, que casi siempre sale,
su foto en todas estas revistas. Mike Gminski, Darryl Dawkins. Tenemos ahí otras, podríamos llamar otras torres gemelas en esa época. Buck Williams también, Albert King. La verdad es que es un equipo que me resulta, ya lo he comentado en otras ocasiones, me resulta interesante analizar. Creo que antes de esa decadencia, gran decadencia que tuvieron los Nets a partir de segunda mitad de los 80 y años 90, hasta después ya cuando resurgieron en la época de Chuck Daly, con Derrick Coleman, Drazen Petrovic y demás, estos Nets son muy interesantes y la verdad es que creo que pueden ser dignos de un análisis. Si hablamos de la temporada que estaba por venir, de la que aquí pronosticaban, la 84-85, hay que decir que Michael Ray Richardson pudo jugar los 82 partidos y promediando 38 minutos por encuentro. Se fue a 20 puntos por partido, es decir, hablamos de un jugador que, de no tener esos problemas de adicción que marcaron a tantos jugadores en la época, seguramente lo recordaríamos de otra manera hoy en día. Otis Birdsong, otro jugador creo que bastante interesante, también se fue a los 20 puntos en ese año. Buck Williams, nada más y nada menos que se fue a 18 puntos, 12 rebotes. Era siempre, incluso ya después cuando empezó la decadencia de los Nets, era el buque insignia de los Nets en años posteriores antes de irse a los Blazers. Darryl Dawkins y Mike Gminski, la verdad es que se compaginaron muy bien. Albert King, como he dicho antes, hermano de Bernard King, también andaba por ahí. De manera que, como os digo, es un equipo que me resulta, vuelvo a repetir, muy, muy interesante y con el que termina nuestro repaso de hoy. Para los que hayáis llegado hasta aquí, indicaros que próximamente vamos a ver otro Basketball Forecast no comentado, simplemente página a página, que va a tener como protagonistas de portada a Patrick Ewing y a King Olajuwon. Y también vamos a ver muy pronto una revista monográfica espectacular dedicada a Michael Jordan el año previo a su último año con los Chicago Bulls. Igualmente también le pondremos fin a la serie que nos queda por terminar, la de Eternas Promesas, y lo haremos con Pervis Ellison. Aparte de eso, probablemente algún vídeo de cromos también pondremos por ahí. Ese es, digamos, el menú que vamos a tener en los próximos días, próximas semanas, aquí en Retrobasket Spain. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.